Y si te dijera que los Uchihas no son los locos psicópatas sensibles que siempre nos dijeron, y más bien los Uchihas son un clan lleno de paz, amor, armonía y traumas producto de la violencia. Me voy. A ver, ¿qué pasó? La semana pasada Sasuke y Naruto fueron a terapia. Ana los atendió, y esa es la razón de traer al canal violencia, Uchihas y Chidoris. Y recuerden, estos videos son con la intención de entretener, las voces célebres son meras imitaciones y este contenido todos lo deberían ver. Iniciamos nuestra historia con un clan que encontró en la guerra su pasatiempo favorito. Bueno, no. Me gustaría que fuera un pasatiempo, o no. No sé, es complejo. El clan Uchiha desde su concepción siempre estuvo ligado a la guerra, la lucha y el trauma. Nuestras emociones no son solo un mero adorno, son respuestas complejas que involucran una red bidireccional entre mente y cuerpo. Esto es importante para la idea central del video. Verán, un clan que durante toda su historia se ve plagado por guerras, conflictos internos, disputas de poder, etc. Sí o sí va a ver afectada esta función. Las emociones son quienes nos permiten adaptarnos a cambios bruscos del entorno. Su función es justamente esa, una respuesta adaptativa rápida e inmediata. Imaginemos esto, eres un Uchiha y estás caminando por el parque, y de repente salta un Tobirama y ¡huash! Te hace el jutsu 1000 años de muerte, y esto a la larga te va a afectar. La amígdala empezará a cada vez ser más reactiva. Acá debemos hablar de 4 partes de nuestro cerebro que serían la diferencia entre erradicar un clan o pensar como Hokage, o solo pensar. Y sí, estoy hablando de ti, Itachi. La primera, nuestra reactiva amiga la amígdala. Ella es la que reacciona al ataque furtivo de Tobirama y enciende las alarmas. ¡Auxilio, auxilio! ¡Un Tobirama salvaje aparecido! O algo así sonaría. La segunda, nuestra influenciable amiga la corteza prefrontal. Ella diría, no, ese Tobirama es solo nivel 5, no pasa nada. O por el contrario, es un Tobirama Mewtwo nivel 100 Super Saiyajin modo sabio y le pasaría el control a la amígdala. La siguiente es nuestra poderosísima ínsula. Ella es como un escáner que permite saber qué está pasando en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando el corazón hace tucum, o la respiración se acelera, no experimentas eso. No, experimentas más bien ¡auxilio! ¡Un Tobirama nivel 100 Mewtwo Charizard Super Saiyajin modo sabio Black Freezer aparecido! O lo mismo, tengo miedo. Y el hipocampo. Él almacena la información, fin. Mentiras. El hipocampo juega un papel importantísimo. Verán, en el video de Shikamaru, que por cierto nadie vio. ¡Me duele! ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Dije que la memoria episódica tiene un fuerte componente experiencial y que cambia con el paso del tiempo, y esto es gracias a nuestro amigo el hipocampo. Cuando pasas largas jornadas de violencia, pues él es el que le da significado y lo asocia al miedo, dolor e ira. Ellos son los que permitirán o impedirán la regulación emocional de los Uchihas. En este punto debemos profundizar sí o sí en el contexto de la vida de un Uchiha en sus distintas épocas. Empezamos con un Uchiha normal, el cual debido a su contexto es lanzado a la guerra desde muy joven. No quiero hablar de qué pasa en un adolescente sometido constantemente a violencia, porque me lo estoy guardando todo para cuando vea Sasuke. Cuando hable con el emo Pantene tonificado. Pero sí quiero hacer la mención. En esta etapa de nuestro desarrollo somos principalmente susceptibles a este tipo de estresores externos debido a la inmadurez de nuestro sistema límbico y corteza prefrontal. Esto explicaría por qué los Uchihas son tildados como más sensibles. Desde jóvenes son sometidos a violencia constante, causando una hiperreactividad en su sistema límbico y una corteza prefrontal más susceptible a ceder el mando por falta de estimulación y desarrollo. Dime si te llama la atención que aborde este tema por medio del emo más querido por la comunidad otaku del 2011. Así es, hablo de Kurapika de Temu, Sasuke. Igual el video va a salir, pero me gusta saber que a alguien le llama la atención mis ideas. Continuando. A partir de este punto quiero que tengan presente que la historia nos mostró un punto de inflexión en el actuar del clan durante un momento de la historia, el mandato de Tobirama y el punto de quiebre con Hiruzen. De hecho, muchos de estos contextos en la vida de un Uchiha explicarían por qué algunos en la guerra desarrollaban el Sharingan súper fácil y otros como Tobi les costaba más.
Casi que la historia nos gritaba que las emociones o situaciones fuertes son el detonante de este poder ocular. Y en este contexto es inevitable imaginar que el perreo ocular era vital para un Uchiha. Era la diferencia entre vivir o morir. Solo imagina esto. Te mandan a la guerra, ¡Uy, qué mal! pero eres un Uchiha. ¡Qué bien! Pero Tobirama te mira. ¡Qué mal! Pero después vives una era de paz. ¡Qué bien! Pero tienes benzoato de potasio. ¡Qué mal! ¿Ya puedo irme? Antes de la guerra que dio inicio a la aldea del bullying, los Uchihas se veían muy influidos por las constantes guerras, persecuciones y ansiedad constante. Literalmente, si bajabas la guardia podía salir un Tobirama y cortarte en dos, o podías ser emboscado por algún rival y ya. Este contexto causa que la vida sea mucho más hostil, se perciba como más insegura y en definitiva te pone cada día a tu límite emocional. Así cualquier clan sería tachado como más emocional, más peligroso o más inestable. Acá es donde aparecen los hermanos Senju, principalmente Hashirama, puesto que en este gobierno es donde se les da un espacio, se procura tratarlos con igualdad y amor, y vemos los mayores momentos de calma en la obra. Esto es interesante porque dentro de la obra, en este punto, realmente no se ve a los Uchiha ser inestables o peligrosos. De hecho, si no fuera por su apellido, probablemente serían tomados como cualquier ciudadano sin distinción por su supuesta respuesta más emocional. Este cambio generacional va acompañado con el cambio de contexto de la guerra. Después llega Tobirama, el cazador de Uchihas. En este punto muchos Uchihas ya no son niños mandados a luchar sin más, sino que son orientados, capacitados y también se les aísla políticamente. Se les empieza a ver como una amenaza y esto causa que el estado de ansiedad empiece a ser creciente. No obstante, siempre he creído que el rol que les daba Tobirama fue el amortiguador ideal. Les da una idea de poder a la vez que los mantiene sometidos. Esto es lo que evita que se cree el caos. Bien o mal, siguen teniendo un espacio y un rol definidos. ¿A qué voy con esto? Hiruzen, todo es culpa de Hiruzen. No hay palabras para explicar lo idiota o malvado que era este viejo desgraciado. ¿Cuánto cuesta Naruto? Simpson, usted es diabólico. Miren, la doctora Rachel Yehuda, sabrá Dios cómo se pronuncia su nombre, o por sus siglas en inglés, se me ocurrió ningún chiste. Habló de epigenética del trauma. ¿Qué quiere decir esto? Ella cogió varios sobrevivientes del Holocausto y veteranos de guerra y les hizo pruebas que demostraban que el trauma severo altera la marcación del ADN. ¿Esto qué quiere decir? Esto de marcación del ADN. Es como si le pusiera un comentario a una parte específica del ADN. Esto se llama metilación. Bueno, en este caso afectaba a los genes que regulan los receptores de cortisol, afectando su cantidad y alterando el equilibrio de las tres naciones, el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales. Y acá hago un pequeño paréntesis. En el estudio se logró ver que no necesariamente niveles bajos de cortisol significaban menos estrés como comúnmente se tiende a creer. Más bien, en este pequeño grupo se vio que sus receptores se ponían a chambear de más y sobre reaccionaban de una manera muy desproporcional a niveles más bajos de cortisol. Eso es lo que vamos a usar para esta explicación, ya que el estudio buscaba también explicar que los marcadores genéticos se heredan, pero esto todavía está en debate. Continuemos. Durante el mandato del Hokage de Latinoamérica sucedió algo distinto. Tobirama les dio un espacio donde ellos podían desarrollarse sin sentirse atrapados o demasiado atrapados, y a su vez tener un rol en la aldea. Esto para poder vigilarlos sin que lo supiera o les incomodara demasiado. Este aspecto es importante porque genera un entorno donde pueden establecerse, reducir el estrés de la guerra y hacerlos parte de un círculo social, en este caso la aldea. Cuando hablé de gueto hablé de lo importante que es nuestro factor social y lo dañino que puede ser el aislamiento. Pues ustedes acá dirán, bueno, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Hiruzen? ¿Qué hizo el mejor Hokage? Los mandó a un rincón, los estigmatizó y casi causa un conflicto interno. Bueno, decir casi es poco porque exterminó todo un clan, porque la de hablar un poquito no se la sabe. Se la pasa todo el manga que voy a hablar, pero no sabe hablar. No dijo, venga papitos, hablemos. No, esa no se la sabe. Bueno, me controlo. Esto es importante porque los cambios conductuales se pueden heredar.
por así decirlo. Me explico. Esto por medio del discurso, el ejemplo y el contexto sociocultural. Nuestros Uchijas vivieron un tiempo de paz, sí, pero aquellas conductas dadas en la guerra seguían ahí. Tengan presente que eso fue en un periodo relativamente corto. Estas conductas estaban esperando el momento para salir. Esto causa que el rechazo las reactive como forma de adaptación al medio, ya que fueron conductas guardadas por nuestro hipotálamo para poder adaptarnos en un pasado. Acá me equivoqué, era hipocampo. No obstante, el hipotálamo tiene funciones indirectas en la consolidación de la memoria. Al ser parte del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y ser un regulador, sin él el ensamblaje de la memoria sería mucho más complejo, ya que influye en nuestra regulación emocional, la cual es importantísima para la memoria. Es un regulador del sueño, vigilia, regulación hormonal. Sin esto, nuestro cerebro la tendría mucho más difícil para decir qué experiencias deben ser o no recordadas. Es como el soporte del equipo, pero uno que sí te guarda las skills. Ya hablamos de nuestro amigo el hipocampo, pues él es el que dice, esto ya lo vimos hace unos años, mejor le mando una señal a la amígdala para que tengamos cuidado. Bueno, cuando estos mensajes son constantes, causan en el individuo una hipertrofia en la amígdala, se vuelve mamadísima. Esto causa su hiperactivación. Imaginemos esto, has tomado café sin desayunar y luego te tomas otro y otro y otro, pues eso le pasa a esta pequeña zona cerebral. Se activa tanto que parece como si hubiera tomado café, un energizante, ya dos le hubiera gritado y le dijera que tiene una fucking panza. En fin, ante la violencia, las neuronas de la amígdala aumentan sus ramificaciones dendríticas, o sea, básicamente crecen. El cerebro se vuelve hipervigilante, interpretando estímulos neutros como amenazas de muerte inminentes. Por ejemplo, Tobirama te mira, pues ya no es solo una mirada, por dar un ejemplo. Por otra parte, nuestro hipocampo se pega una intoxicada, mejor dicho, una borrachera de cortisol. Dice, deme 20 shots de cortisol y se pone a beber. A ver, me explico. El cortisol en exceso puede causar en esta área neurotoxicidad. ¿Qué es eso? Básicamente, el exceso de un neurotransmisor o una hormona puede llegar a matar a las mismas neuronas. Esto impide la neurogénesis. El hipocampo es importantísimo en este aspecto. ¿Qué quiere decir neurogénesis? Es básicamente la creación de nuevas neuronas. A su vez, en este caso, este cortisol destruye o impide la formación de nuevas redes sinápticas. Por eso nos cuesta en momentos de estrés constante aprender cosas nuevas o incluso recordar ciertas cosas. En pocas palabras, tus neuronas dejan de chambear porque les da algo así como la muerte. Y las que siguen vivas ya ni saben dónde viven, ni quiénes son, ni dónde están. Y esto no es todo. No, señor. Viene lo peor. Nuestra corteza prefrontal se vuelve emo. Bueno, no. Pero como raro, nuestra corteza prefrontal, por cosas de la vida, decide ceder el control. Esto es interesante porque en una especie de bola de nieve, entre más se pierde el control, menos capacidad tiene para retomar el mando, para mantenerlo y sucesivamente. Se vuelve a repetir el ciclo. Por esto la importancia de tener contextos seguros, tener hábitos que nos permitan regularnos y sobre todo no elegir Hiruzen en nuestro país. Los Hiruzen son malos. Principal muerte en la aldea de la hoja, después del tabaquismo. Ahora sí, básicamente se reduce la materia gris en las áreas encargadas de nuestro control lógico y autocrítica. Pierde la capacidad estructural de enviar señales inhibitorias a la amígdala. Esto es importantísimo ya que explica por qué este clan, perseguido, sometido al aislamiento y sobre todo estigmatizado, presentan patrones de conducta tan, entre comillas, sensibles. Simplemente nunca pudieron tener un entorno que les permitiera regularse, mantener las conductas necesarias durante el tiempo necesario para que pasaran a las distintas generaciones. Acá es necesario hacer énfasis en que lo mostrado por la obra refuerza esta hipótesis. Los Uchijas fuera del entorno de la guerra podían relacionarse de manera estable, tenían autonomía, formaban familias y eran ciudadanos con un comportamiento común. Pero no fue hasta que se vieron apresados, sometidos y apartados que las cosas fueron a peor. Y de ahí nació el tabú acerca de ellos. Todavía no cierras el video. Este es un problema que muy probablemente se solucionaba con un pollo frito. Pero no. Hiruzen tuvo que pensar como Itachi a los 7 años. Estoy seguro que si le llegaba con un pollo frito al clan y a Fumaku, los Uchijas estarían vivos, Sasuke no sería un emo pantene e Itachi viviría feliz al lado de su novio. Pero no pasó esto. Cuéntenme si hizo falta algún otro ejemplo o si les gustó el video. Porque recuerden,
Porque al final no eres lo que dicen de ti, eres lo que haces con lo que hicieron de ti. En fin, como diría Zoro. ¿Qué hago en este canal y cómo hago para suscribirme? Si te gusta el contenido, no dudes en suscribirte, los videos mejorarán con el paso del tiempo, o eso esperamos. Si no te gusta el contenido, suscríbete y muestra tu odio con un like. Pero ahora ya sé que no tienes eso que te hace un hombre. ¿Qué acabas de decir? Vamos a tener que trabajar con él. No podemos comenzar con